De Javier Milei y Donald Trump a Elon Musk hay duros cuestionamientos a las instituciones de gobernanza internacional. Llueven críticas sobre Naciones Unidas, sobre la Organización Mundial de la Salud, sobre todo después de la pandemia, sobre la OTAN, también sobre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Cómo interpretar ese orden global, mundial, heredado del siglo XX en esta situación? El mundo actual es un mundo de nuevas guerras, de cambio climático que algunos niegan, de crisis inmigratoria, entre otras cuestiones, también de riesgo energético, crisis energética y de riesgo nuclear. Bueno, de esas cuestiones vamos a hablar hoy con un diplomático experto que mira el mundo de una manera muy panorámica y también lo conoce con mucha precisión. Me refiero al embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico. Muchísimas gracias, Amador, por estar hoy en La Repregunta. Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Luciana, por tenerme aquí en el plató. Un placer. Bueno, Amador es, les decía, embajador de la Unión Europea en este país, es abogado, licenciado por la Universidad del País Vasco y doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier y tiene una vastísima trayectoria como diplomático. Ha estado basado en Nueva York, en Naciones Unidas, como consejero político de la Embajada de la Unión Europea en las Naciones Unidas. Conoce México desde cerca en sus funciones y ha sido también director general de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y una figura de relevancia como jefe de división al Servicio Europeo de Acción Exterior. Amador, el mundo ha cambiado. Cuando éramos chicos había una serie de televisión que se llamaba El Mundo en Guerra, que mostraba las guerras del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿no? En blanco y negro. El mundo está otra vez en guerra, hubo una pandemia. ¿Cómo se ve desde la Unión Europea, desde Bruselas, desde Europa, esa Europa de hoy, un poco entre el Estados Unidos que se viene con la segunda presidencia de Donald Trump y las autocracias varias que están muy cerca, Rusia, China y también las autocracias de Medio Oriente? Pues estamos en un momento muy complicado, un momento convulso, un momento con una geopolítica mundial muy tensa. Efectivamente, el título este del programa que decías de televisión, yo creo que todo nos vino a la cabeza el pasado 24 de febrero del 2022, cuando el presidente Putin, por razones totalmente injustas, ilegales, y diría yo completamente maquilladas, inventadas, de que la OTAN o que la Europa o que éramos un peligro, pues decidió invadir un país como Ucrania, un país democrático, y en ese momento yo creo que muchos nos retrotraímos al siglo XX, al siglo donde hemos visto en el continente europeo 2 guerras mundiales. Somos el continente con mayor, diría yo, con pasado bélico, como fueron las 2 guerras mundiales que se dieron en el territorio europeo. Claro. Y muchos nos proyectamos a ese momento, a esa tristeza, ¿no? Y también a una falta, diciendo, bueno, no puede ser esto, no podemos darle crédito a este paso atrás. Pero es lo que ocurrió. Y bueno, yo creo que fue el 24 de febrero del 2022, ya llevamos 1000 días de esta guerra totalmente injusta, innecesaria además, ¿no? Que además ha convulsionado todo el mundo, ¿no? No solo es un tema a 10.000 kilómetros de aquí, yo creo que esto ha tenido una onda de choque a nivel mundial, ¿no? Pero yo creo que ya, incluso antes de la pandemia, se veían viendo ya unas derivas autocráticas por parte de algunos polos de poder. Se vio también durante la pandemia esta tensión, esta famosa diplomacia de las mascarillas primero, la diplomacia de las vacunas, este retorno del language of power, que se dice, el idioma, el lenguaje del poder, o power politics, se empezó ya a ver también durante la pandemia y luego, bueno, la guerra lo que hizo es confirmar esta tendencia muy preocupante. Y ante esta, diría yo, situación geopolítica tan complicada, tan amenazante, tan aterradora, pues la Unión Europea tiene que encontrar su lugar geopolítico. Yo creo que la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, que venimos de un proyecto de paz, venimos de la Segunda Guerra Mundial, de las cenizas prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, pues nos encontramos en una encrucijada.
en una encrucijada, nos lo demostró la pandemia, con la falta de insumos y las deficiencias, yo creo que había en las cadenas de suministro, como decían, las mascarillas, en los ventiladores mecánicos, que no llegaban a la Unión Europea, y somos el segundo bloque comercial del mundo, claro, y carecemos de todo eso porque se ha ido deslocalizando la producción. Y con la invasión de Putin a Ucrania, yo creo que todo esto ha puesto de manifiesto tanto la pandemia como esta invasión, la vulnerabilidad, la fragilidad de la Unión Europea a la hora, por ejemplo, de algunos insumos. Puede ser el gas, en este caso, claro, el gas ruso, que nos hemos tenido que desconectar, hemos tenido que cortar el cordón umbilical. Lo teníamos que haber hecho antes, ya fue en el 2014 cuando se invadió Crimea, claro, que teníamos que habernos ya despertado con eso. Y luego, pues como decía, con la pandemia, yo creo que, y también en materia de seguridad, no podemos estar dependiendo de otros países. Yo creo que la Unión Europea necesita más soberanía y autonomía estratégica. No quiere decir aislarnos del mundo, quiere decir apostar por socios confiables y que no sean los demás los que nos impongan los socios, que seamos nosotros los que podamos elegir. Tu respuesta dispara muchas preguntas, Amador. Primera cuestión, hay en el análisis una preocupación sobre estos países autocráticos como la Rusia de Putin. Ahora, si uno mira en relación a la responsabilidad que puede tener un bloque como el de la Unión Europea, esa institucionalidad tan compleja y tan interesante, el no haber visto las amenazas, ¿no? Porque de lo que se trata aquí es que hay amenazas que no se vieron, la de la dependencia en insumos claves como los de la salud o la dependencia en insumos claves como los energéticos. Alemania vive una crisis política por eso. El legado de Merkel se está como tambaleando precisamente por los pactos entre Alemania y Rusia para la provisión de gas, que bueno, ahora los ha dejado en manos de Putin y están tratando de revertirlo, y también una amenaza que es en términos de defensa, ¿no? Una especie de piloto automático que no tuvo en cuenta las guerras que se podían dar. Entonces la pregunta aquí es, ¿hay algo en la constitución de un bloque como la Unión Europea que impidió que se generaran los anticuerpos? O sea, se generaron anticuerpos respecto de las reglas de las guerras del siglo XX, pero que no vieron las amenazas futuras. Y si eso tiene que ver con la estructura de gobierno de un bloque como la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, es una pregunta muy, muy pertinente, muy relevante, muy actual y compleja al mismo tiempo. No vimos o no quisimos ver. No vimos o hicimos la vista gorda. O no vimos porque es más fácil vivir con una deslocalización y una mano de obra más barata en algún gigante asiático, una gasolinera como es la gasolinera rusa muy barata, pero ahora estamos viendo el precio de eso, claro, el real precio, o un paraguas de seguridad que nos lo ha brindado Estados Unidos durante muchos años y que ha hecho que la Unión Europea pues haya desmilitarizado y que hayamos vivido pues con esta tranquilidad que ahora está un poquito cuestionada, o más que un poco, no, está muy cuestionada. La seguridad que provenía de Estados Unidos, los insumos, mucha mano de obra y, como decía, en la pandemia se vio la carencia de esos productos y las cadenas de suministro a Europa, que hay que revisar. Y también, pues como decía, el gas que venía de Rusia, que no podemos seguir pagando ese gas y alimentando la guerra, financiando el Kremlin. Claro. Sería una completa contradicción, ¿no? Entonces yo creo que estos tres elementos son los que ponen, aparte de una serie también de desafíos que tiene la Unión Europea internos, como acabas de mencionar, que puede ser la toma de decisión en política exterior. ¿Cómo se toman las decisiones en política exterior? Somos 27 países, por unanimidad. Sabemos que somos 27 países con 27 intereses a veces, que no son siempre los mismos, y claro, llegar a consensos, y en este caso a veces por unanimidad, es complicado. Eso es lo que a lo mejor complica a veces las tomas de decisión, no es que a veces, seguro. Y entonces yo creo que es donde la Unión Europea tiene que, a lo que llamamos el despertar geopolítico de la Unión Europea. Saber cuál es su sitio en el mundo, su lugar en el mundo, y poder apostar por socios confiables. Y a esto también viene a través de una mayor competitividad de nuestro sector, de nuestra matriz productiva, y una mayor apuesta también a una Unión Europea de defensa. No quiere decir que nos queramos salir de la OTAN. ¿En qué cabeza cabe eso? Lo que sí que queremos es reforzar
el pilar europeo en el seno de la OTAN. Evidentemente con Estados Unidos, pero tenemos que reforzar ese pilar europeo en el seno de la OTAN. Donald Trump plantea siempre que la OTAN tiene que cumplir, cada país de la OTAN, cada miembro, con la cuota de financiamiento que le corresponde, porque Estados Unidos ha estado subvencionando de alguna manera al resto de los países. ¿Cuánto de esa autocrítica ¿cuánto de esa crítica se convierte en autocrítica en Europa? Bueno, yo creo que es como acabo de decirlo yo mismo, es una lección que tenemos, una asignatura pendiente, el llegar, yo no veo todavía un ejército europeo, pero bueno, tampoco veíamos a lo mejor una moneda europea, tampoco veíamos la supresión de todas las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, pero bueno, no hablemos del ejército europeo, yo creo que, pero sí que podemos llegar a una mayor interoperabilidad de todos los sistemas de defensa a nivel de los 27. Si tú juntas todos los recursos que se invierten en materia de defensa a nivel de los 27, yo creo que hay maneras de hacer muchísima mejor economía de escala y de estar muchísimo mejor coordinados a nivel de la Unión Europea. Y esto pasa evidentemente por subir la cuota en cada país, en sus presupuestos nacionales para los gastos en materia de defensa. Ahora, hay otra manera de narrar esta crisis o el origen de esta crisis de la gobernanza en el caso de la Unión Europea, que tiene que ver, por ejemplo, con el alerta que significó el Brexit, ¿no? La decisión de un país de retirarse de ese bloque. Y hay otra lectura, otra pregunta posible sobre esa crisis, y es si hay críticas no solo sobre la Unión Europea, sino sobre otros órganos de gobernanza como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud o el Parlasur ya en esta región, el Mercosur, que plantean que se han convertido en burocracias de una meritocracia cognitiva movible en términos globales, que se traslada, que tiene una visión del mundo hiperprogresista y liberal, muy desconectada de los ciudadanos arraigados en sus territorios y en sus soberanías nacionales. ¿Cuánto de eso crees que está pasando? Bueno, son preguntas todas que van muy, muy allá. Vamos a ver, Brexit. Primero vamos a empezar con el Brexit. Yo llevo 25 años, yo soy europeo por los 4 costados y viví siempre en la frontera, he vivido lo que es el proyecto de integración de la Unión Europea desde muy chico, desde muy pequeño y de manera personal. Y cuando ocurrió el Brexit, yo creo que fue un gran choque emocional, porque no sabíamos lo que venía después. Venían muchas amenazas de que varios países, el efecto dominó, y que iban a venir varios países de la Unión Europea que iban también a optar por salirse o por referéndum. Mira, yo creo que con un poquito ya de tiempo, 7, 8 años que han pasado, el Brexit ha sido más una vacuna que una enfermedad. Ajá, a ver, ¿qué quiere decir? Quiero decir que yo creo que el Brexit, yo no noto ahora, no veo ningún país que se quiera salir de la Unión Europea. Ha sido más un remedio que una enfermedad. Sirvió para alertar de los efectos negativos. Sirvió para alertar efectivamente de los detrimentos y de los efectos negativos que puede conllevar una decisión de este tipo. Está bien, pero más allá de los efectos, la población votó para separarse porque sentía que había algo que no volvía a esa población. Efectivamente, vamos a ver, es completamente respetable esa decisión. Como te digo, yo creo que fue una gran decepción. Creo que la Unión Europea pierde, evidentemente, sin el Reino Unido dentro, pero queremos a los países dentro de la Unión Europea que tiren de la locomotora y que sirvan de tracción. Si tener países que no están contentos y que lo único, pero que ponen trabas en lo que es la integración, pues casi mejor. Y bueno, pues claro. Hay países que no han querido entrar en la Unión Europea, hubo referendos, y hay unos 10 países que están intentando entrar. A lo mejor en el 2035 estaremos con, en lugar de 27, 35 países. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos dentro de la Unión Europea, yo creo que es la ampliación en el número de países y la integración de nuestras políticas. Es decir, integrarnos más con reglas, como he dicho, que a veces requieren la unanimidad, y ampliarnos en el número de países. Eso no es nada fácil, porque cada vez somos más y las reglas de funcionamiento son un poco las mismas. Yo creo que hay que revisar algunas de las reglas de funcionamiento para que ser más ágiles a la hora de la toma de decisiones. Eso pongo un ejemplo ahí. Pero eso en relación a la Unión Europea. Pero si uno piensa ya una reflexión sobre estos órganos del siglo XX... Evidentemente, bueno, yo creo que sí. Hay muchas instituciones del siglo XX que están ahora en entredicho.
y la Unión Europea, y evidentemente tenemos que hacernos mucha autocrítica. La Unión Europea no es perfecta, creo que tenemos muchísimos todavía fallas, sí, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido en estos 70 años de paz en un territorio, como decías, claro, llevamos el tiempo más longevo de paz dentro de nuestras fronteras. Lo que está ocurriendo en Ucrania está fuera de la Unión Europea. claro. Yo creo que desde que nació la Unión Europea, desde que empezó la Unión Europea con 6 países, sobre todo con 2 protagonistas como fueron Francia y Alemania, los protagonistas de la guerra que decidieron, bueno, vamos a poner en común la fabricación, la producción del carbón y del acero. ¿Para qué? Para no hacernos nunca más la guerra. Claro. Ahora, una guerra dentro de la Unión Europea es algo completamente impensable. A esto se lo debemos a la Unión Europea. Ojo, no podemos quedarnos solo en lo que se hizo hace 70 años. Tenemos también que hacer soñar a la gente por el proyecto europeo. Yo creo que ahí es un gran desafío. Pero sí, las instituciones del siglo XX, desde Bretton Woods, de Naciones Unidas, yo no compararía proyectos de integración como el Parlasur, como Mercosur, como la Unión Europea. Nosotros somos un proyecto completamente sui generis y hemos crecido muchísimo en lo que es la integración, ¿no? Pero sí, están en entredicho y yo creo que se tienen que... Y la misma Naciones Unidas, pero vamos a ver, no podemos ser eurobeatos o onubeatos. Creo que nos tenemos que cuestionar y estar replanteándonos constantemente la eficacia de nuestras instituciones, porque la ciudadanía lo está diciendo. En cuanto a Naciones Unidas, pues evidentemente que estamos viendo los límites de Naciones Unidas. Vamos a ver, ¿dónde está Naciones Unidas en Ucrania? ¿Dónde está Naciones Unidas en Oriente Medio? O en las últimas conflictos bélicos. Sí. Bueno, está ausente. O se lo ha visto el secretario general Guterres en encuentros con Putin o con Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, en unas gestualidad de demasiada cercanía que fue muy cuestionada en octubre, ¿no? Sí, pero como decía, ¿cómo no va a estar ausente Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad en este momento, que es el órgano que es normalmente el garante de la paz y de la seguridad China, internacional? Rusia, Francia, claro, y Rusia, Alemania, y el Reino Unido. Sí, el Reino Unido. Son los 5 miembros permanentes. Sí. Pero si un miembro permanente que tiene derecho de veto, como es Rusia, está ejerciendo ese derecho, es lógico que esté paralizado el Consejo de Seguridad. Otro órgano donde yo creo que hay que revisar totalmente las reglas de funcionamiento, porque vemos cómo es incapaz en este caso. Pero lo que pensamos al mismo tiempo que estamos viendo los límites de Naciones Unidas, pensamos que Naciones Unidas es nuestra casa común. Es nuestra casa común, es el único órgano a nivel internacional que puede servir para dialogar, para conseguir la Asamblea General, ahí todo el mundo puede ir a opinar. Ahora, en ese punto, Amador, a ver, se presentan enormes dilemas, porque por un lado la conversación y sentarse a la misma mesa de negociación entre países que ven el mundo de maneras completamente distintas. Desde Occidente uno podría plantear y cuestionar el sistema de valores de las autocracias, y la opción es dejar de hablar o por lo menos tener esa mesa de conversación. La Asamblea de las Naciones Unidas funciona como eso, pero al mismo tiempo funciona como un legitimador de esos países. Se lo cuestionó al presidente Milei y a la gestión de la Cancillería Argentina por la votación en contra de la resolución de Naciones Unidas en relación a tratar de prevenir la violencia, distintos tipos de violencia contra las niñas y las mujeres. Argentina fue el único país que votó en contra, inentendible. 170 países votaron a favor y por la abstención China, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua y algún otro país. Entonces, el argumento del mileísmo en la Argentina era, en una asamblea general donde Irak y Afganistán votan en favor de esa resolución de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, la verdad es que esos votos empiezan a valer muy poco. Entonces, ¿cómo ve un hombre de la diplomacia internacional que conoce esos órganos de talento ese tipo de dilemas que presentan estas instituciones? Bueno, son preguntas muy legítimas. Yo no voy a entrar a valorar el posicionamiento del gobierno argentino. Hemos escuchado perfectamente al presidente Milei en varios foros sobre su opinión sobre Naciones Unidas. Lo hizo en la Asamblea General en términos críticos, duros, claros. Lo que sí que puedo hablar es de la posición de la Unión Europea. Creemos en el multilateralismo, creemos en Naciones Unidas como nuestra casa común y pensamos que hay que reforzar e intentar mejorar el funcionamiento de Naciones Unidas desde dentro, cuestionándonos, evidentemente, su eficacia,
pero estamos totalmente convencidos de que es nuestra, como decía, nuestra casa común y que tenemos que defender un sistema nacional, un sistema internacional basado en normas. Y de momento tenemos la Carta de Naciones Unidas, que es, por ejemplo, donde el presidente Putin la ha violado flagrantemente. Claro. Entonces, bueno, insisto, nos gustaría que una Argentina proactiva dentro de Naciones Unidas. Entendemos perfectamente que se puede cuestionar algunas de las medidas para llegar a la Agenda 2030 y algunas cosas que a lo mejor se han venido haciendo estos años de una manera quizás no la más acertada, pero nos gustaría una voz de Argentina dentro de Naciones Unidas fuerte para reformar el sistema. En relación a, bueno, a cómo esta crítica va creciendo, o esta revisión, la necesaria revisión de esa gobernanza internacional va creciendo, uno de los hitos que también se tienen en cuenta es el manejo de la pandemia. Y aquellos que son más críticos, por ejemplo, la figura de Elon Musk, que está muy embanderado en esa crítica a la gobernanza internacional, suele citar el caso de Suecia y su manejo de la crisis del COVID, como sin esos aislamientos y esos lockdowns que promovió muy decididamente y confiadamente en las decisiones del mundo, de parte del mundo científico, las Naciones Unidas, haciendo otra cosa, fue el país más exitoso en relación a la menor exceso de muertes, menor impacto en la vida humana por parte del COVID. Entonces, la pregunta aquí es una pregunta sobre, en un mundo global tan complejo como este, donde el conocimiento crece de forma exponencial a una velocidad nunca vista en la historia de la humanidad, ¿cuánta capacidad tienen estos bloques de integración para llegar a conclusiones legítimas y confiables en términos de decisiones que tienen que ver con masas de información científica, masas enormes de datos? Es decir, ¿cómo es posible llegar a una Agenda 2030 de una cantidad de articulados en un mundo tan vasto y tan profundo, la cantidad de conocimiento que hay? Yo creo que es una gran complejidad lo que planteas. Yo creo que primero tenemos que sacar cada país o cada bloque regional un poco de conclusiones en cuanto a cómo se gestionó la pandemia. Nosotros desde la Unión Europea, ya lo he dicho, creo que expuso varias de las fragilidades de la Unión Europea y creo que estamos ahora sacando las conclusiones pertinentes. En la Unión Europea, que somos 27 países, hubo también grandes dudas al principio de cómo gestionar esto, por una sencilla razón, y es que no existe una política prácticamente común de la Unión Europea en materia de sanidad, de salud. Claro. Cada país tiene la suya. Y lo que ocurrió es que Bruselas, las instituciones, con presidenta von der Leyen, que acaba de renovar el mandato, pues propuso la adquisición de vacunas a nivel de toda la Unión Europea, sabiendo que no tenemos competencia ahí comunitaria, europea. Claro. Y eso fue una apuesta fuerte, diría yo, riesgosa. Porque si no, corríamos el riesgo que de cada país de la Unión Europea iba a seguir un ritmo diferente, unas normas diferentes, y que no íbamos a tener una posición común y que no íbamos a ser tampoco capaces como bloque de exportar vacunas, de producir vacunas, de donar vacunas y de posicionarlos. Y yo creo que salimos indemnes. Hombre, hubo muchos muertos en todo el mundo, fue una gran tragedia, pero esto ayudó, y lo que fue también emisión de deuda conjunta a nivel de la Unión Europea que nunca se había hecho, marcaron un antes y un después en lo que es la integración de la Unión Europea. Y conseguimos vacunar a todos los europeos, casi 500 millones de habitantes, al mismo ritmo, si no hubiese habido mucha disparidad entre los países, y nos convertimos también en el primer bloque del mundo en exportar vacunas y en donar vacunas. Esto no se dice, ¿no? Más teníamos que haber hecho, porque sabemos que muchos países, por ejemplo en África, llegaron a un 2, un 3% de vacunación en su población cuando había los países de renta alta media, casi un 100%, pero podemos decir que fuimos el bloque que más vacunas exportó y donó en el mundo. Amador, hemos hablado de la crisis energética, del tema de la salud, de los insumos vinculados con salud. Hay otro gran tema en el mundo que tiene que ver con la inmigración.
En la última semana, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hizo un anuncio muy relevante para la vida de los canadienses, que es que por 3 años frenan de alguna manera el flujo inmigratorio porque, dijo textualmente, hemos cometido errores. Y además planteó que hubo una especie de aprovechamiento ilegítimo, ilegal, de universidades privadas que llevaban estudiantes internacionales sin las suficientes acreditaciones, o de cadenas de consultores que planteaban la posibilidad de pedir asilo a estudiantes que en realidad iban a hacer un estudio internacional. Entonces, primero hubo una especie de resistencia desde el mundo occidental más progresista a pensar flujos inmigratorios que hay que controlar de alguna manera, y ahora se ha planteado como un problema. En la Unión Europea también se está dando este debate, ¿no? Hay mucha preocupación por parte de la población por estas llegadas masivas de inmigrantes sin demasiados chequeos y los efectos que eso puede tener. ¿Cómo se ve desde hoy hacia adelante ese problema, teniendo en cuenta que la Unión Europea no ha detectado otras amenazas? ¿Es posible que esté mirando de una manera demasiado virtuosa el proceso inmigratorio y no detectando las amenazas que pueda haber? Bueno, yo creo que el tema de la inmigración es quizás uno de los más complejos asuntos que tenemos que tratar. Yo creo que también hay que pensar un poco o recurrir a algunos números, a algunos datos. Estamos en la Unión Europea una población en declive. Sí. Somos 450 millones de personas, se habla de 350 en 2050. Estamos reculando, los índices demográficos dentro de la UE vienen para abajo. Y tenemos necesidad de mano de obra y necesidad de población migrante, eso está demostrado y eso es algo totalmente saludable. Pero al mismo tiempo tenemos también un continente africano que las proyecciones, que es el continente que más en el índice demográfico va para arriba, se está proyectando alrededor de 3.500 millones de africanos hacia el 2050. Entonces, bueno, ahí es un contraste muy importante que va a haber que gestionar. Nosotros tenemos una política hacia África también muy ambiciosa, invirtiendo en África. Yo creo que los africanos quieren vivir en África, pero bueno, son los flujos migratorios que tenemos que manejar. No te oculto que este es un tema que provoca evidentemente divisiones dentro de la población y dentro de los diferentes gobiernos a nivel de la Unión Europea, y ahí es donde hay que encontrar un equilibrio, porque también hay políticas de los estados y políticas de la Unión Europea. Se ha aprobado el Pacto de Asilo y de Migración a nivel europeo, que lo que prevé es un flujo migratorio controlado, graduado hacia Europa. Y también es verdad que hay mucha difamación, mucha fake news también en las noticias en cuanto a cuántos los números que entran en las famosas balsas, que sean Canarias, que sean las diferentes costas de la Unión Europea. Entonces yo creo que sí, te quiero decir que no. Pero en este concepto de riesgo existencial por una inmigración musulmana con un sistema de valores completamente contrario a los valores occidentales, ¿es una preocupación de la Unión Europea? Yo creo que hay planteamientos, hay preocupaciones en cómo poblaciones que vienen de otros países, de otras zonas, se adaptan a nuestra cultura. Y también hay países que han adoptado todo tipo de legislación al respecto. Entonces, bueno, yo creo que hay que jugar con todos estos elementos. Es un tema, como decía yo, muy complejo, sensible, y yo creo que es uno de los grandes desafíos para lo que es la Unión Europea para los próximos años. Pero bueno, creo que a nivel de la UE se están haciendo todo tipo de acuerdos, como he mencionado, el Pacto de Asilo e Inmigración, que si se aplica, tal y como está previsto, yo creo que es una manera de regular el flujo migratorio de una manera completamente saludable. Últimas cuestiones, Amador. Desde el 7 de octubre del año pasado, cuando el Hamas traspasa la frontera con Israel e invade Israel, hay un resurgimiento de ataques
antisemitas en muchos lugares del mundo, Europa también, hemos visto las escenas en Ámsterdam fuertemente condenadas. La cuestión de la discriminación contra los judíos vuelve a ser un tema clave dentro, que es un tema del siglo XX, que parecía más o menos solucionado, vuelve a ser un tema en Europa. ¿Y hay más consenso? Vuelve a ser un tema preocupante. Yo creo que lo que ocurrió ya desde el año pasado y lo que estamos viendo, esta tragedia, ¿no? A raíz de este atentado terrorista por parte de Hamas y la reacción muy, muy fuerte, ¿no? de Israel. Y es un ámbito en el que, lo digo con toda sinceridad, desde la Unión Europea no estamos tan unidos, no podemos estar tan orgullosos de la posición de la Unión Europea en la escena internacional como si lo estamos con Ucrania o como si que estuvimos con la pandemia. Sí, en relación a Israel hay cierta división y hay países de la Unión Europea que se apoyan o que no han votado todos de la misma manera en foros internacionales como puede ser las Naciones Unidas. Yo creo que ahí tenemos todavía un trabajo y ahí me refería, por ejemplo, a las reglas de unanimidad. Ahí tenemos, yo creo que todavía un trabajo que hacer para armonizar posiciones dentro de lo que es este conflicto y lo que estamos viendo que es una gran tragedia. Y siguiendo evidentemente con preocupación, tenemos toda una legislación sobre el antisemitismo, creo que la más ambiciosa a nivel mundial, pero estamos viendo algunos brotes que evidentemente nos preocupan, pero sobre todo nos preocupa la tragedia que se está viviendo dentro del territorio y ahí lo que la Unión Europea, lo que sí que estamos ahí totalmente unidos, es en la política de la apuesta por los dos estados. Claro, la apuesta por los dos estados. Y última cuestión, esta gobernanza internacional de distintas instituciones muy clave y la Unión Europea casi como Naciones Unidas tratando de, después de las grandes guerras del siglo XX, tratando de armar un diálogo posible entre las naciones, en esa tradición la Unión Europea con otro tipo de institucionalidad, pero también en esa confianza en que en bloque se trabaja, se vive mejor. Ese proceso surge de guerras muy cruentas. ¿Tiene que pasar la humanidad otra vez por guerras muy cruentas para barajar y dar de nuevo en términos de institucionalidad internacional? Esperemos que no. Esperemos que no, y eso es a lo que me refería. No podemos, la Unión Europea es un gran ejemplo de apuesta por la paz, por la solidaridad, por la prosperidad. Nos hemos convertido con todos nuestros defectos, en estos años en la mayor, diría yo, el mayor ejemplo o combinación de pluralismo político, de prosperidad económica y cohesión social. Bien. Pero no podemos seguir solo mirando al pasado. La Unión Europea es un proyecto de paz. Tenemos que hacer soñar a los europeos y a la población con el proyecto europeo, con la identidad europea. Y ahí es donde tenemos que demostrar lo que es el valor añadido de la Unión Europea y espero no tener que volver. Es verdad que la Unión Europea se ha venido forjando en crisis, sobre todo, además, su nacimiento. Sí. Y a partir de ahí, la apuesta siempre que ha habido una crisis como el Brexit ha sido más integración europea, como ha sido lo de Ucrania, más integración europea. Nadie apostaba cuando todos pensaban que cuando Putin invadió Kiev o Ucrania, esto iba a durar 2 días, un telediario, 48 horas. Bueno, llevamos 1000 días. Lo mismo, con la pandemia se pensaba que la Unión Europea se iba a desintegrar. No, las apuestas han sido más Europa. Pero bueno, espero que no tengamos que llegar, como dices tú, a una nueva tragedia, a una nueva guerra mundial, por favor que no. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier discurso beligerante. El estar proporcionando armas o munición a Ucrania es algo que está en contra del ADN de la Unión Europea, totalmente en contra de nuestro ADN. Pero el mundo es el que es, Luciana, no es el que nos gustaría que fuera. Y tenemos que reaccionar en este mundo. En ese punto de cambiar el modo en que se responde, ¿no? El chip, el mindset. Claro, el chip. En relación, por ejemplo, al avance de la inteligencia artificial, la Unión Europea produjo la primera, es pionera en la legislación, pero la palabra regulación siempre está muy presente en ese debate europeo. Te agradezco mucho esa pregunta. Casi que Europa es regulador y Estados Unidos es innovador. Bueno, vamos a ver, y también hay mucho mito y yo creo que también hay que desmitificar muchas cosas aquí. Se dice que la Unión Europea, o se nos critica y lo leo, y incluso hay proyectos, anteproyectos de ley en la Cámara de Diputados donde ponen casi a la Unión Europea como un mal ejemplo en materia de inteligencia artificial. Por lo que he leído trabajos producidos por la propia Comisión señalando que eso. Sí. La Unión Europea pone normas, regula y esto
corta las alas a la innovación. Sí. Yo creo que esto es totalmente incorrecto. Lo que ha hecho la Unión Europea, de hecho, China tiene mucha legislación, Estados Unidos tiene muchísima legislación, pero sobre todo incumbe a las empresas. Nosotros tenemos una especie de, como somos pioneros, una ley como integral a que se aplica a nivel de los 27 países de la Unión Europea. Y no estamos, o no podemos decir que esto vaya a cortar la innovación. Al revés, lo que estamos haciendo es inyectar un paquete de 6.000 millones de dólares para laboratorios en inteligencia artificial dentro de la Unión Europea, para sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Evidentemente, esta es la realidad, no es que sea el futuro, ya estamos viviendo. Lo que queremos es sacarle, como decía, máximo provecho a la inteligencia artificial, pero dentro de un marco que le dé seguridad a las empresas, que sepan a qué atenerse y sobre todo un marco que proteja los derechos de los ciudadanos. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene cierto temor a la inteligencia artificial? Que las cosas se nos vayan de las manos. Bueno, es un debate de los propios protagonistas. Pues nosotros pensamos que una legislación de este tipo da garantías, primero, a las empresas para saber con qué reglas moverse, si no sería una jungla. Los y segundo, límites, los límites. Y segundo, una serie de garantías a los ciudadanos para que no se vean sus derechos vulnerados. Y tenemos 4 categorías de herramientas de inteligencia artificial, desde las que están completamente prohibidas, como el punteo, a las que son completamente libres, que es el 95%. Pero entre estas hay algunas que tienen que pasar algunos filtros para que se puedan comercializar. Y ojo, no somos nosotros nadie para poner reglas a las empresas. Lo que ponemos son reglas para proteger a los usuarios. Entiendo. Esto está centrado en los usuarios de la inteligencia, para que sus derechos no se vean vulnerados. Bien, Amador, muchísimas gracias por este análisis tan en detalle y tan en profundidad sobre esta crisis global que todos vemos, sobre la que conversamos y todavía no tiene un punto de resolución. Veremos cómo sigue este debate. Esperemos que mejore. Mejor, totalmente. Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.